Tengo granizo placer de presentaros a Miguel Metzeltin, que es profesor de la Universidad de Viena, miembro de número de la Academia Austríaca de las Ciencias y miembro de honor de la Academia Rumana y de la Academia de la Lengua Asturiana. Plega de fer aquí en el segundo congreso, en Ozaguerdia do segundo congreso, una conferencia que lleva por título l'aragonés en o conjunto das luengas románicas, y yo quería hacerte unas cuantas preguntas. Primeras, ¿cómo consideras que ha ido el Congreso? El Congreso me parece que ha ido muy bien, sobre todo porque ha dado una visión general de los problemas de las lenguas minorizadas, sobre todo cómo se pueden resolver estos problemas de lo que yo llamo de estandarización, que es siempre parecida, si es gallego, si es vasco. En realidad también para las grandes lenguas nacionales los fenómenos han sido parecidos, solo que han sido resueltos hace tiempo. ¿Y cómo creéis tú que se podría conseguir o refirme del gobierno de Aragón a la nuestra luenga? Porque encara continuamos sin un reconocimiento real. Me parece, como en el caso de Suiza, del Romanche, que es un caso evidente para mí como Suiza, hay que tener la voluntad de seguir, hay que insistir, hay que enseñar que en este caso el aragonés es un factor de identidad de esta tierra, de esta comunidad autónoma, como el romanche es un factor de identidad del cantón de los Crisones. Pese a un número de hablantes no siempre alto, el número de hablantes en el romanche en el mismo cantón es de 48.000 más o menos, que es un número bastante reducido, pero hay esta voluntad de tomar la lengua como factor de identidad, que está bien. Tú en las tuyas publicaciones pues siempre reconoces al aragonés como una luenga, como ya es diciendo, si la metes a un mismo nivel que as otras luengas románicas, que cómo se recibe iso pues en el mundo da lingüística, da romanística internacional? De manera bastante diferente. Desde el punto de vista tipológico, a mí siempre me ha parecido claro que el aragonés, como el asturiano, como el gallego, son lenguas como tales, propias. Evidentemente tienen un peso regional no tan desarrollado como el castellano o el italiano. El peso es siempre relativo, pero tipológicamente son lenguas independientes o que se han individualizado, que se han hecho independientes. Ahora, esta manera de ver las cosas es tal vez más bien típica de un suizo, porque yo he tenido que luchar en nuestro gran manual, en nuestra enciclopedia, por la diferenciación de las lenguas en la península ibérica, porque los dos alemanes no estaban bien convencidos de esta repartición en catalán, aragonés, castellano, asturiano, gallego y portugués. Es decir, la recepción no siempre se acepta, la recepción de esta idea no es tan evidente como uno la quisiera. Bueno, ¿tienes previsto, para que iso vaya adelante ese reconocimiento, tienes previsto continuar haciendo publicaciones alrededor del aragonés? Digamos, mi función de romanista general yo la veo como la de propagar, defender las lenguas románicas todas, independientemente de si son, digamos, mayoritarias o minorizadas. Y sí, una cosa interesante para mí es tomar una lengua más pequeña como el aragonés para estudios tipológicos, porque estas lenguas, y ahora digo no minorizadas sino más pequeñas, en su radio de uso, de acción, a veces tienen soluciones, tienen formas mucho más interesantes que las grandes lenguas de comunicación internacional. Así que sí, tomaré en cuenta el aragonés también en mis estudios siguientes. Muy bien, y quería hacerte pues una pregunta un poco más comprometida. ¿Qué consejos le das a la autoridad lingüística que van a ser, esperemos, en este congreso, dentro de un ratet, a la Academia del Aragonés?
Lo importante es, creo, pese a opiniones diferentes, lo que es normal, siempre existen varias opiniones sobre el mismo objeto, sobre el mismo caso. Es, a pesar de todo, después ponerse de acuerdo, y ponerse de acuerdo significa siempre tomar compromisos. Y una recomendación sería no perder tiempo. Es decir, aceptar ciertos compromisos que a veces, tal vez, sean menos convincentes, pero todo compromiso después se puede cambiar con el tiempo. Así que adelante con el trabajo, no esperar, proponer soluciones y, como yo decía, voluntarismo de mantener esta lengua y unificarla. ¿Podremos contar con tú en ese proceso? Si puedo ayudar, con mucho gusto. Siempre como con una visión de romanista que no conoce todos los detalles. Muy bien, muchas gracias y encantado de hablar con tú. Muchas gracias, yo.